La literatura, una materia de la que se ha dicho todo y de la que no se ha dicho prácticamente nada. Una materia, la literatura, que cuando estudiábamos la carrera hace muchos años y hoy día cuando tú la estudias también, te hablan de ella constantemente, disolviéndola muchas veces en cultura, porque no saben lo que es la literatura y no saben explicártela, y por eso reemplazan los estudios literarios por los estudios culturales. Y por eso con frecuencia se mete la gamba cada vez que se habla de algo tan exigente y tan ambicioso como es la literatura. Para terminar con ese tipo de cuestiones, para poner un punto y no aparte, sino final, a todo este tipo de cuestiones, se tenga o no en cuenta lo que voy a decir, se escribió un libro. ¿Qué es la literatura? Un libro que utiliza el imperativo que pregunta a mucha gente qué es aquello de lo que habla comúnmente, la literatura. Pues bien, la literatura no es una adivinanza, ni tampoco es esa rueda del hámster en la que están metidos los estudios literarios y en particular la teoría de la literatura desde hace casi un siglo, siempre hablando de lo mismo, siempre hablando de los mismos, de Foucault, de Terry Eagleton, de Harold Bloom, siempre lo mismo, una y otra vez, siempre los mismos, Roland Barthes, los estructuralistas, Foucault, Terry Eagleton, Harold Bloom, siempre los mismos. Estamos hasta las narices de oír desde hace décadas la teoría literaria de nuestros abuelos, en unas universidades que más que universidades parecen geriátricos de ideologías insuperadas por sí mismas, en definitiva. Es un geriátrico de ideologías posmodernas, en lugar de ser una universidad en la que debe enseñarse la literatura. Y me niego a que la universidad sea un geriátrico de ideologías posmodernas. La literatura es una cosa completamente diferente a la que sostienen todos estos autores. La literatura es algo que resiste la ignorancia, es algo que supera y sortea la censura, es algo que ha sobrevivido, insisto, tanto a censores como a ignorantes. Es tu aliado, no es tu enemigo, no es una adivinanza, es la literatura, insisto, algo que sortea la censura, algo que sobrevive a la ignorancia y algo que exige una inteligencia que muchas personas que dicen dedicarse a ella no poseen. Aquí te lo explicamos y lo tienes en Amazon. ¿Qué es la literatura? Muy brevemente, este es un libro cortito, se lee en 2 días y se aprenden muchas cosas que no te enseñarán en ninguna universidad, porque este libro no es un geriátrico de ideologías posmodernas. Tú decides.